crece la preocupación por la gran cantidad de casos de violencia en contexto escolar que han surgido en las últimas semanas con casos que involucran a niños, adolescentes, profesores y también apoderados. El ministro de Educación relacionó este fenómeno con un periodo sin clases presenciales debido a la pandemia. ¿Qué análisis se pueden hacer a esta hora? Lo conversamos con Berioska Venegas. ¿Cómo estás, Berio? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Natalia? Polo, es un tema complejo porque evidentemente hay un incremento en las denuncias de la superintendencia donde las cifras llegan a 1.500 y donde un 30% hablan de agresiones físicas y que se están investigando en este momento. Pero es difícil decir si es que han aumentado las denuncias, si es que esto ha explotado, porque es la realidad del bullying, de situaciones complejas, estado siempre presente. Lo que pasa es que ahora la estamos viviendo todos constantemente porque hay como una erupción, por decirlo, de casos. Y es por eso que hoy día vamos a conversar con el doctor Alfonso Correa, quien es jefe de psiquiatría infantil de la clínica alemana, con quien ya hablábamos previamente sobre este tema y donde él me decía que es difícil hacer un diagnóstico general porque la realidad de cada niño, niña y adolescente es compleja. Sin embargo, hay tópicos comunes que nos pueden hacer alertar, porque yo decía, hay un incremento en las cifras, pero eso no quiere decir que otras adolescentes, niños, niñas estén viviendo una situación de este tipo. Así es, pues buenos días, Berioska. Mira, la rabia en general se nos enseña muy poco a manejarla bien. La rabia es una emoción que desde los siglos inmemoriales, desde que existe el ser humano y antes, está presente. Y o se nos enseña a guardarla y a esconderla, o se nos dice tenemos que imponernos y demostrar que somos más que el otro, etc. Entonces ambos extremos sin duda no nos ayudan en nada a que aprendamos a resolver los conflictos. Y eso es algo que está presente en toda la sociedad, en la educación, responsabilidad de colegios, de padres, de todos en su conjunto. Doctor, me imagino que en este último tiempo han incrementado las consultas y puede hacer un panorama dentro de lo que usted ha visto. El ministro era bien claro y dice que en los 2 años que los jóvenes estuvieron sin clases, sin relacionarse entre ellos, contribuyó a que esto rápidamente fuera escalando. ¿Qué panorama, qué diagnóstico hace usted desde su expertise? Claro, uno busca razones y también en general estamos acostumbrados a buscar culpables, ¿no? Culpables de la situación que nos ocurre. Sin duda que no tenemos un análisis científico acabado de cuál es la razón última principal. Sin duda que es una suma de cosas, pero el hecho del encierro, el hecho de no satisfacer las necesidades, porque tampoco se nos educa mucho en la satisfacción de necesidades o en la capacidad de esperar, pero si vamos acumulando esas tensiones, ya sea por lo que vivimos dentro de la casa o por lo que vivimos fuera, y que no se nos amortigua, no se nos acoge adecuadamente, eso hace que frente a la oportunidad se libere esa rabia guardada de mala forma. Y en ese sentido, ¿qué es lo que debemos trabajar? Porque usted habla de que todos, todas retenemos esta rabia, cosa de ver la situación en la calle, lo insisto porque me ha tocado ver varias cosas bien complejas. El otro día quiero comentarlo porque es así como nos estamos relacionando. Un vehículo pasó, estábamos cerca ahí del canal, yo iba camino al metro, se molestó de la nada una persona, tomó la llave y le rayó todo el auto. Y es una reacción bien extrema que lamentablemente se ha ido repitiendo y que nos identifica a todos. O sea, lo que están viviendo los más pequeños, las más pequeñas, también se está replicando en los adultos y hay una especie de validación de este patrón que justifica de una otra forma a los niños dentro de su formación. Bueno, hay medidas que podemos hacer a corto plazo y otras a muy a largo plazo. Y digo que es responsabilidad de todos porque, claro, escapa al quehacer médico, escapa al quehacer de salud mental desde el ámbito de salud. La salud mental es algo que nos involucra a todos, a la familia, al sistema educativo, y esa es la tarea, que en el corto plazo, por ejemplo, bueno, cómo somos modelo de resolución de conflictos frente a cuando me siento amenazado. Y en el largo plazo es esa educación en la capacidad de espera, en la tolerancia a la frustración, en no crear expectativas que sabemos que van a ser insatisfechas, el saber que tenemos que estar pensando más en el otro y no solo en nuestro narcisismo
egocéntrico, de pensar en satisfacer mis cosas al tiro y que solo así me hago defender o respetar. La forma de hacer respetar, bueno, esto también escapa a lo estrictamente psiquiátrico, científico, ¿no? Pasa mucho más por algo hasta antropológico, sociológico, filosófico, teológico, que es el colaborar, el estar uno por el otro, en compartir y construir juntos. Doctor, le quiero pedir que se ponga el retorno porque Polo desde el estudio le quiere hacer una consulta. Claro, gracias. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Le quería preguntar un poco a propósito de lo que le planteaba Berioska con esta situación que a ella le tocó atestiguar. Y se da, claro, en muchos ámbitos se dan situaciones de violencia. ¿De qué manera se vincula la violencia que se ve en los adultos, que vemos a través de los medios de comunicación, en las calles, en situaciones cotidianas, en manifestaciones, en protestas, con la violencia que se puede dar en el ambiente y en el ámbito escolar? Buenos días, Polo. Claro, por supuesto que hay una relación. No le vamos a echar solo culpa a los adultos de lo que hagan los niños, pero de que sirven como un modelo básico de cómo, como mencionábamos, cómo resolvemos conflictos en general, sí. O sea, los niños aprenden por el ejemplo, por el modelo que les entregan y también por esta como socialización de estilo de funcionar, esta sobrevaloración del sí mismo por sobre el otro, por ejemplo. Así es que, claro, es una cosa que se masifica y como que se contagia, ¿no? Malamente. Doctor, muy buenos días. A propósito de lo mismo, quisiera preguntarle, bajo su visión de experto, ¿qué se puede hacer con los costos de adquirir, por ejemplo, una consulta médica, ya sea de un psiquiatra, de un psicólogo? Sabemos que hay planes de salud que no siempre cubren este tipo de tratamientos, para qué decir los medicamentos a veces muy costosos. ¿Hay ahí quizás una deuda pendiente de un programa más integral, una política de Estado que aborde este tipo de problemas de la salud mental de los chilenos, entendiendo todo lo que ha pasado en este último tiempo? Claro, es un tema los costos del acceso a la salud y también un tema la capacidad resolutiva que tenemos, ¿no? Porque ahora, con o sin costo, la verdad que está siendo muy difícil llegar a tener una atención oportuna, ¿no? Por la disponibilidad, pero eso no se va a solucionar con más disponibilidad de psicólogos o de médicos o de trabajadores sociales. Por eso es que es responsabilidad de todos. Una vía son toda la labor preventiva, y la labor preventiva es una construcción en conjunto. La labor preventiva tiene que ver con la educación para padres, con la educación escolar, con la educación sobre estos aspectos. Y en ese sentido, pensando en lo que dice Natalia y estas deudas pendientes, igual las podemos hacer y contribuir desde las casas. ¿Cómo podemos abordar estos temas cuando vemos que la comunicación papá, mamá, tutor, hijo, hija, cada vez más distante debido a los dispositivos celulares? Nos comunicamos poco entre nosotros, nosotras, y eso también hace más complejo el que podamos saber si es que una persona está siendo víctima de una situación compleja como de violencia, acoso escolar, o está pasando por una situación también donde él o ella es el victimario. ¿Cómo podemos lograr esa conexión? Sé que hay que verlo caso a caso, pero me imagino que puede haber algo que sea en común para poder llegar a esa conexión que también es fundamental. Sí, yo veo que, bueno, tocas un muy buen punto, porque lo que vive un padre con su hijo influye en cómo ese hijo se siente, en cómo ese niño se abre a comunicar lo que siente. Si los padres han desarrollado un diálogo cercano, un estar presente, y eso pucha que cuesta, porque o por el exceso de trabajo o por el mismo exitismo de seguir adelante y sacar a flote mis deseos, estamos llenándonos de actividades y no tenemos tiempo para escuchar a los hijos. Y con la pantalla, que no solo la usan mucho los niños, la usamos mucho los padres también, tampoco damos ese espacio para ser escuchados. Entonces la comunicación es importante, es esencial. Y para eso hay que tener un espacio para la comunicación, espacios de silencio. Espacio de comunicación no es solo estar hablando y preguntándole todo el rato al hijo qué hiciste, qué te pasó, sino que es estar en disposición de escucha. Y eso es lo que tenemos que construir.
Le quiero agradecer al doctor por responder nuestras consultas y también el espacio aquí que nos hemos dado también como Tele 13M, reflexionar sobre la situación compleja que están viviendo los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Las cifras hablan de un incremento en las denuncias, hay denuncias por supuesto de connotación sexual, hay denuncias de violencia física. Cada uno es un mundo, pero lo importante, como lo decía el doctor, es que lo conversemos, que logremos a esta empatía, que tratemos de botar la rabia, pero no de la forma que termine generando alguna lesión a una tercera persona para seguir disminuyendo estos casos y a lo mejor estar en una sociedad mucho más tranquila en estos días. Así es, qué importante es ese último punto, Berioska. Muchas gracias a ti y al doctor por todos estos detalles. Buenos días.